La oveja de los susurros. Hola gato macabro, esta historia me costó mucho escribirla. Mientras la relato, el miedo sigue presente en mí. Tal vez nadie me creerá, pero estoy segura de que tú sí. Soy veterinaria y desde hace años trabajo en una clínica rural, atendiendo animales de granja y mascotas de la zona. He visto muchas cosas en mi carrera, pero nada me había preparado para lo que viví una noche con una oveja, que cambió mi vida para siempre. Me llamo Carolina, y este es mi relato. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando un hombre de aspecto cansado llegó a la clínica. Traía consigo una oveja atada con una cuerda desgastada. La oveja era grande, de lana grisácea y mirada inquietante. Sus ojos estaban excesivamente dilatados, como si estuviera aterrorizada o bajo el influjo de alguna sustancia. «Doctora, ¿podría revisarla?», dijo el hombre, con una voz baja y nerviosa. «Algo no está bien con ella. No quiere comer ni dormir. Está rara». No era la primera vez que alguien traía un animal en circunstancias extrañas, pero algo en la forma en que el hombre hablaba me incomodó. Su mirada evitaba encontrarse con la mía, y su postura era tensa, como si quisiera salir corriendo. «Claro, la revisaremos», respondí, tratando de sonar profesional. Mientras sujetaba la oveja para examinarla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si intentara decirme algo. La revisé completamente, buscando síntomas de enfermedad, fiebre, heridas, infecciones. Pero no encontré nada anormal. Era una oveja perfectamente sana. «No parece tener nada físico», le dije al hombre. «Quizá esté estresada». «Tal vez», murmuró, pero su tono no tenía convicción. Luego, sin previo aviso, dejó la cuerda en mis manos. «Quédese con ella unos días, doctora. Tengo cosas que hacer». Intenté protestar, pero el hombre ya había salido apresuradamente por la puerta. Observé a la oveja, que seguía mirándome fijamente. Había algo en ella que no podía explicar, algo que hacía que mi piel se erizara. Decidí mantenerla en observación por la noche, para asegurarme de que realmente no tuviera ninguna enfermedad. La coloqué en una de las jaulas grandes en el área de internamiento, junto a algunos otros animales que también estaban en tratamiento. Durante el resto del día, la oveja permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaron de seguirme. Incluso cuando no estaba frente a ella, sentía su mirada clavada en mi espalda. A medida que caía la noche, la clínica se sumió en el silencio habitual. Revisé a los animales una última vez antes de cerrar. Cuando llegué a la jaula de la oveja, noté algo extraño. Había un leve olor a humedad, como el de un lugar cerrado y en descomposición. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez era mi imaginación. Me fui a la oficina para terminar algunos registros, pero apenas me senté, comenzó. Al principio fue un murmullo lejano, tan bajo que pensé que eran los vientos nocturnos moviendo las ramas. Pero los susurros aumentaron en intensidad. Venían de la zona de las jaulas. Me levanté de golpe, tratando de escuchar mejor. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que estaba sola. No hubo respuesta, pero los susurros continuaron. Eran suaves, aunque las palabras eran incomprensibles. Tomé una linterna y fui hacia las jaulas. La oveja estaba inmóvil, pero sus ojos seguían fijos en mí. El susurro pareció detenerse apenas llegué. «Debe ser el cansancio», murmuré para mí misma, tratando de calmarme. Revisé a todos los animales, pero todo parecía normal. Decidí ignorar los ruidos y regresar a mi oficina. Pero mientras caminaba, sentí que algo me seguía. Cada vez que volteaba, no había nada, pero la sensación persistía. La noche avanzaba, y los susurros se hicieron más frecuentes. A veces parecían venir directamente de la jaula de la oveja, otras veces de rincones oscuros de la clínica. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Decidí acostarme en el sofá de la oficina. Era imposible ignorar los ruidos, pero el cansancio finalmente me vencía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dormirme, un golpe fuerte me hizo saltar. Era un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído. Corrí hacia las jaulas, temiendo que algún animal se hubiera lastimado. Cuando llegué, la escena era aterradora. La oveja tenía la cabeza torcida, mientras sacaba la lengua. Su postura era completamente antinatural. Sus ojos seguían fijos en mí, pero ahora parecían llenos de una malevolencia que me paralizó. Los susurros volvieron, más claros que nunca. Esta vez, entendía palabras. «Ayúdame. Sácame de aquí». Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar a la oveja.
Estaba temblando, y mi respiración era entrecortada. La luz de mi linterna parpadeó, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz regresó, la oveja estaba en su posición normal, como si nada hubiera pasado. Cerré la veterinaria y salí corriendo hacia mi casa. Esa noche no pude dormir pensando si me estaba volviendo loca. El amanecer llegó, pero con él, la verdadera pesadilla. Cuando abrí la puerta de la oficina, un olor nauseabundo llenó el aire. El área de las jaulas estaba en completo desorden. Las puertas de varias jaulas estaban abiertas, y los animales. Todos estaban sin vida. La escena era indescriptible. Los cuerpos de los animales estaban retorcidos en posiciones imposibles, como si algo los hubiera destrozado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y en medio de todo, la oveja estaba sentada, con su mirada fija en mí. Su lana estaba manchada de líquido rojo, pero no había una sola herida en su cuerpo. Caí de rodillas, incapaz de procesar lo que veía. Mi mente se llenó de un grito silencioso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Fue entonces cuando la oveja emitió un sonido, un gruñido que se transformó en una risa. No recuerdo mucho después de eso. Los vecinos me encontraron horas más tarde, sentada en el suelo, murmurando incoherencias. Desde entonces, he vivido con el peso de esa noche. Dejé la veterinaria y me mudé lejos, pero los recuerdos nunca me abandonan. La cabra y la cabaña. Hola gato macabro. Soy un militar retirado y esta es la primera vez que comparto esta historia. Me costó mucho decidirme, pero siento que debes escucharla. Esto sucedió hace unos años, cuando fui enviado junto con mi escuadrón a un lugar remoto en la Sierra de Nayarit. Era una operación especial para combatir la delincuencia organizada. Y las órdenes eran claras: patrullar, asegurar la zona y buscar indicios de actividad criminal. Sin embargo, lo que encontramos esa noche no tenía nada que ver con el crimen organizado. Llegamos al sitio por la tarde. Después de horas de caminata por caminos estrechos y llenos de maleza. El lugar era solitario y desolado. Según los mapas, no había asentamientos cercanos. Sin embargo, al caer la noche, nos topamos con algo inesperado. Una cabaña vieja escondida entre los árboles. Era raro, porque no había ninguna señal de que alguien viviera por ahí. Nos acercamos con precaución, apuntando nuestras armas. La cabaña tenía las ventanas rotas, y su fachada estaba cubierta de extraños símbolos tallados en la madera. Eran dibujos incomprensibles, pero daban una sensación de inquietud, como si algo o alguien nos estuviera observando. ¿Qué diablos es esto?, murmuró uno de mis compañeros mientras inspeccionábamos el lugar. Dentro de la cabaña no encontramos más que muebles rotos y restos de fogatas antiguas. Había un olor a humedad mezclado con algo más, algo metálico y fétido. Uno de los hombres encontró un pequeño altar improvisado con velas derretidas y más símbolos extraños dibujados en el suelo. Decidimos no tocar nada y salir de ahí lo antes posible. La noche cayó rápido, y el bosque se llenó de los ruidos habituales: grillos, aves nocturnas y el crujir de las ramas. Decidimos hacer una guardia rotativa mientras los demás descansaban. Fue durante mi turno cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, un tenue resplandor rojizo iluminaba la oscuridad. Avisé a mis compañeros y nos movimos en silencio hacia el origen de la luz. Lo que encontramos nos dejó petrificados. Era una fogata rodeada por un grupo de mujeres. Estaban vestidas con ropas viejas y desgarradas, y danzaban alrededor del fuego. No cantaban ni hablaban, pero había un murmullo constante que parecía salir de todas ellas al mismo tiempo. En el centro de la escena, una cabra negra las observaba, inmóvil. Nos quedamos en la oscuridad, observando desde la distancia. Algo en esa escena nos paralizaba. No era solo el extraño ritual, sino el aire mismo, que se había vuelto pesado y sofocante. La cabra, de repente, comenzó a moverse. Caminó hacia el fuego y empezó a danzar también, imitando los movimientos de las mujeres. Nunca había visto algo así. Sus ojos parecían brillar. De pronto, las mujeres comenzaron a cambiar. Al principio, pensamos que era un efecto de las sombras, pero no. Sus cuerpos se deformaban lentamente, como si algo dentro de ellas estuviera luchando por salir. Una se agachó y sus brazos se transformaron en alas. Otra cayó al suelo y comenzó a arrastrarse como un guajolote. Una tercera alzó la cabeza hacia el cielo y su rostro se alargó, convirtiéndose en el de una lechuza. Cada una de ellas adoptó la forma de un animal diferente, y todas seguían danzando.
Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Uno de mis compañeros quiso disparar, pero lo detuve. No sabíamos qué podía suceder si interveníamos. Entonces, la cabra dejó de bailar y se giró hacia nosotros. Nos miró directamente, como si supiera que estábamos ahí. Un grito agudo y desgarrador salió de la cabra. No era el sonido de un animal, sino algo mucho más profundo, más humano. En ese instante, la fogata explotó en un destello de luz que nos dejó momentáneamente ciegos. Cuando recuperé la visión, el claro estaba vacío. No había ni mujeres, ni animales, ni siquiera rastros de la fogata. Regresamos a la base al amanecer, sin decir una palabra. Nadie quiso hablar de lo que habíamos visto, pero algo en nosotros cambió esa noche. Algunos dejaron el servicio poco después, incapaces de superar lo ocurrido. Yo también lo intenté, pero los recuerdos me persiguen. Esa cabra, esa mirada, nunca podré olvidarla. El puerco en el monte. Hola gato macabro. Soy de Yucatán, de un pequeño pueblo llamado Nacuche, en el municipio de Espita. Esta historia ocurrió hace unos 13 años, cuando yo tenía apenas 7. En aquel entonces, solo la mitad del pueblo tenía electricidad, y nosotros vivíamos en la parte que no. Nuestra casa estaba rodeada de puro monte, un lugar lleno de misterio y antiguas tradiciones. Mis abuelos solían contarme sobre algo llamado chapach, un ritual que realizaban en sus tiempos. En aquellos días, todo el pueblo estaba rodeado de monte, y para protegerse, colocaban una cruz bendecida por el padre a la entrada del bosque. Cada vez que alguien iba de cacería o a la milpa, debía dejar 12 piedras en señal de respeto. Además, de vez en cuando, realizaban recorridos nocturnos para bendecir nuevamente la cruz y así evitar que los dueños del monte o los brujos se acercaran al pueblo. Con el tiempo, dejaron de hacerlo, y desde entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Especialmente en los meses de octubre, se escuchaban ruidos inquietantes, gritos, cadenas arrastrándose y el temido Waikeken, una figura legendaria descrita como un hombre con cabeza de cerdo. Mis hermanos nunca creyeron en esas historias, hasta que nos tocó vivir algo que jamás olvidaremos. Una noche, como no teníamos electricidad, encendimos una vela para alejarnos del miedo. Era medianoche cuando los perros comenzaron a ladrar sin parar, con un tono desesperado. Luego, empezamos a escuchar ruidos extraños afuera, algo arrastrándose, gruñidos y el característico sonido de un cerdo. Yo estaba petrificado, pero mi hermano intentaba tranquilizarme. Entonces, su hamaca comenzó a moverse sola, como si alguien invisible la empujara. De pronto, un fuerte golpe sacudió la puerta, seguido por un gruñido aterrador. Los perros dejaron de ladrar y empezaron a llorar, como si percibieran algo que nosotros no podíamos ver. Mi hermano, queriendo demostrar que no tenía miedo, se levantó y abrió la puerta. En ese momento, no vimos a nadie, pero un aire helado nos envolvió de inmediato. Ese viento frío y pesado es conocido en nuestra tierra como el mal viento, una señal de que algo sobrenatural estaba cerca. Decidimos quedarnos quietos, observando hacia el monte desde la puerta entreabierta. Entonces lo vimos. A lo lejos, entre los árboles, una figura se movía torpemente. La luz de la luna apenas lograba iluminarla, pero lo suficiente para distinguir su extraña forma. Era alto, desgarbado, con una silueta humana pero una cabeza claramente de cerdo. Los gruñidos que habíamos escuchado antes ahora se mezclaban con una especie de risa perversa. Mi hermano susurró que debíamos cerrar la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, la figura comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pasos eran lentos, pesados, y cada vez que avanzaba, el suelo parecía vibrar bajo su peso. Los perros en el patio se escondieron, gimiendo bajo la casa. Nosotros retrocedimos, incapaces de apartar la mirada. Cuando estuvo a pocos metros, la vela en la mesa se apagó de golpe. Y quedamos en completa oscuridad, y solo podíamos escuchar una respiración jadeante y el sonido de cadenas arrastrándose. Mi hermano intentó encender la vela de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que no podía hacerlo. De repente, una voz ronca y profunda rompió el silencio. Salgan, niños. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba esas palabras. Mi hermano, con una valentía que no sabía que tenía, logró encender la vela. La tenue luz iluminó el interior de la casa,
y cuando miramos hacia la ventana, el hombre puerco estaba ahí, mirándonos fijamente con ojos pequeños y brillantes. De cerca, su apariencia era aún más aterradora. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje escaso y sucio. Las manos eran humanas, pero los dedos terminaban en garras largas y curvas. Y su boca se movía de una manera antinatural mientras dejaba escapar gruñidos mezclados con palabras. Volveré por ustedes. Luego, dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del monte, dejando tras de sí un rastro de cadenas y un olor fétido que llenó la casa. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o hablar. Aquella noche no pegamos ojo. Desde entonces, ni mis hermanos ni yo volvimos a dudar de las historias de mis abuelos. Quizás el chapach era más que una tradición. Aunque nunca volvimos a ver al hombre puerco, sus palabras y su imagen quedaron grabadas en nuestra memoria para siempre. El toro de la oscuridad. Hola gato macabro. Me llamo Jazmín y soy de Cerro Alto, Perú. Hace un par de años, viajé con mi entonces pareja, quien trabajaba como operador de camiones. En esa ocasión, tenía que llevar un cargamento de llantas en un camión pequeño, no el tráiler que normalmente manejaba. Este camión no tenía camarote, solo los dos asientos para el piloto y el copiloto. Además, para revisar el motor, había que levantar toda la cabina. Cada vez que lo hacía, yo también tenía que bajarme. El viaje avanzó con normalidad, pero el camión comenzó a sobrecalentarse, así que nos detuvimos con frecuencia para que se enfriara. Nada fuera de lo común al principio. Sin embargo, la noche nos atrapó en la carretera, y fue ahí donde empezó lo extraño. Mi pareja trataba de avanzar lo más posible, pero finalmente llegamos a un tramo de oscuridad total, sin ninguna luz salvo las estrellas. Y para nuestra mala suerte, el camión dejó de avanzar. Nos bajamos, y como no se veía absolutamente nada en esa parte del camino, mi pareja prendió fuego a unas tablas para que, si algún vehículo pasaba, nos viera y evitara golpearnos. Él se fue hacia la parte trasera del camión, mientras yo me quedé cerca de la puerta, en la parte delantera. Fue entonces que comencé a oír piedras cayendo junto a mis pies. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al mirar hacia abajo, confirmé que efectivamente estaban lanzando piedras desde la maleza. Pude verlas rodar hasta mi posición. Volteé hacia la vegetación, pero no se veía nada. Solo una penumbra densa. Saqué mi celular para alumbrar y no encontré a nadie. Cuando apagué la luz y me volteé, me lanzaron más piedras. Y de nuevo escuché como algo se movía entre el pasto. En ese momento, mi pareja regresó y me dijo con urgencia: vámonos rápido. Ya aprendió. Al parecer, el camión había vuelto a arrancar. Así que subimos y nos fuimos. Yo no le conté nada de lo que había visto u oído. Llegamos al lugar de entrega. Regresamos a casa. Y fue solo entonces cuando me confesó la razón de su prisa. Me dijo que, en la oscuridad, había visto algo que no era humano. Era un toro. Me dijo con el rostro pálido y las manos temblorosas. Un toro inmenso, negro como la noche, con los ojos rojos. Estaba parado allí, en medio de la carretera, mirándome fijamente. Cuando intenté acercarme al camión, emitió un sonido aterrador, algo entre un gruñido y un bramido. Nunca había escuchado algo así. Su descripción me dejó helada. Recordé las piedras cayendo a mis pies, los movimientos en la maleza, y no pude evitar pensar que todo estaba conectado. El toro no era un animal común. Algo en la forma en que lo describió, en el temor que mostraba, me hizo creerle sin cuestionarlo. De todos los viajes que hicimos, solo esa vez vivimos algo tan escalofriante. Aún hoy, cuando recuerdo las piedras cayendo a mis pies y la forma en que él describió esa presencia, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sea lo que sea que vimos esa noche, espero nunca volver a encontrarlo.